Hola, prueba. ¿Se escucha? Probando, probando. Probando. En un minuto arrancamos. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando. Bueno, primero quiero agradecer a Carlos y a Pablo por la oportunidad de hablar, de romper un poco esta rutina en la cual nos estamos acostumbrando un poco en varias partes del mundo de la cuarentena. Y además los agradezco porque el tema del cual le voy a hablar hoy, bueno, como ven estoy hablando en castellano, aunque la audiencia fundamentalmente del mundo de Brasil, es una buena oportunidad para mí, ya que hoy vamos un poco a reflexionar a propósito de un trabajo de investigación postdoctoral que estoy realizando en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Gino Germani, a propósito de las actitudes sociales de los sectores subalternos
durante la dictadura argentina de 1976-1983. Y lo que les voy a presentar hoy, fundamentalmente, que es una investigación en parte cerrada y en parte abierta, es también un primer borrador, no voy a leer, pero es el borrador de un capítulo de un libro que está editando Miriam Hermeto y Ricardo Santiago. El libro se llamará Entrevistas imprevistas, sorpresa y creatividad en mi historia oral. Y un poco el eje de la intervención de hoy, de esta conversación virtual que tengo con ustedes, el eje está justamente en el papel y en la potencialidad que tienen las fuentes orales y las entrevistas orales para los investigadores que trabajamos con aquel campo que se define historia reciente. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser un poco un recorrido a través de mi investigación para ofrecerle algunos elementos críticos para ir reflexionando. Fundamentalmente yo desde hace años trabajo sobre, como decía anteriormente, el tema de la vida cotidiana y de la experiencia material de la clase trabajadora argentina durante el llamado proceso de organización nacional. Es un tema clásico en la Argentina, es un tema que tiene que ver con estudiar uno de los segmentos de los sectores sociales que más fueron afectados por la dictadura, es decir, la clase trabajadora, y es un tema fundamental ya que digamos, los estudios, la gran mayoría de los estudios que se han hecho hasta el momento se han enfocado en registrar las experiencias de los sectores conflictivos y más politizados de la clase obrera. Eso es un tema que en realidad no tiene que ver solamente con Argentina, es un tema que entrecruza un poco a todas las historiografías que se han dedicado a esta relación entre clase trabajadora y dictadura militares. Yo fundamentalmente cuando arranqué mi investigación tenía la idea de trabajar sobre la memoria de aquellos obreros que habían sido víctimas de la dictadura y de casualidad, aquí utilizo la palabra casualidad, no casualmente, valga la redundancia, ya que casualidad, y aquí sería interesante también reflexionar a propósito del lugar que tiene el caso y la casualidad, qué lugar tienen estos elementos en nuestras propias investigaciones, en nuestra vida, en nuestras trayectorias académicas, ¿no? Hace poco, Carlo Ginzburg, el padre, digamos, de la microhistoria, reflexionó justamente sobre el caso y la casualidad en historiografía, ¿no? Como elemento que nosotros solemos ocultar a la hora de realizar, no de realizar, pero sí de escribir los papers o los libros que respaldan las investigaciones, pero que es un elemento que al revés quizá habría que explicitar. Bueno, entonces, como le decía, entre 2014 y 2017 empecé un trabajo de campo y de casualidad empecé a trabajar sobre lo que fue la experiencia de los trabajadores de una gran empresa fordista de los años 70 de Argentina. Esa gran empresa fordista era la Fiat, una marca italiana con difusión global desde los 50, que llegó a la Argentina en los 50 justamente y que representó la principal empresa privada del país y la principal fuente de trabajo por varias generaciones de argentinos. Mi idea era sencilla, la hipótesis casi era obvia. Quería estudiar de qué manera la memoria de los obreros reflejaba la represión
que la clase trabajadora había sufrido en las fábricas. Esa hipótesis se basaba obviamente en lo que la literatura había, lo que la literatura científica, digamos, en lo que los papers habían dicho, o sea que la clase obrera argentina había sido la principal víctima de la dictadura, y fuerte de ese conocimiento adquirido, empecé mi trabajo de campo y empecé a utilizar la herramienta de la historia oral. Ahora, probablemente será redundante o obvio lo que digo, pero la metodología de la historia oral es simplemente una metodología, y a la vez es un campo del conocimiento de las ciencias sociales que utiliza los relatos de los testimonios para construir el conocimiento histórico. Y fundamentalmente la operación que yo intentaba realizar era la de empezar a escuchar las memorias de los trabajadores para ir reconstruyendo esa conflictividad y sobre todo para ir reconstruyendo de qué forma en una gran empresa de Córdoba y de Buenos Aires, donde Fiat tenía los principales establecimientos, de qué forma se había vivido la represión. Entonces empecé con el trabajo de campo y durante el trabajo de campo, a medida que iba avanzando con las entrevistas, con la metodología de la bola de nieve, encontrando el primer informante y de ahí siguiendo, hablando con otro informante, me di cuenta que los relatos que estaba grabando, que estaba registrando, no coincidían o negaban en absoluto el hecho de la dictadura como algo negativo. Nosotros estábamos acostumbrados, obviamente, a pensar en la dictadura como un momento alto de depresión y un momento en el cual se van negando los derechos elementales de los trabajadores y de las personas comunes, y sin embargo lo que yo estaba grabando, lo que estaba escuchando era todo lo contrario, o sea, eran relatos que fundamentalmente negaban aquella que en aquel entonces consideraba una evidencia. Desde el principio yo no le di mucha importancia a este hecho y pensé que se trataba simplemente de relatos equivocados o relatos que querían negar una realidad que por lo menos una realidad asumida por la historiografía, no por las clases populares. Este hecho, iluminó por primera vez un elemento fundamental sobre el cual voy a volver en las conclusiones. O sea que probablemente uno de los elementos de mayor importancia, de mayor valor del uso de las fuentes orales en historiografía es justamente la capacidad misma que tienen las fuentes orales y los testimonios obviamente de las personas de transformar los supuestos de los cuales arrancaba una investigación, empezaba una investigación, y obligarnos a reflexionar a propósito del tema que elegimos. Eso es más difícil con otro tipo de fuente, la fuente escrita, la fuente de archivo. Fundamentalmente la operación que realiza el historiador es de ir encontrando documentos y comentándolos, mientras que, según uno de los padres, ¿no?, de la historia oral, la fuente oral es un hecho dialógico y es algo que surge justamente en el cruce entre la subjetividad del historiador y del entrevistado. Bueno, entonces empecé a rescatar estos primeros relatos y yo consideraba que simplemente se trataba de relatos equivocados.
de equivocaciones. Y leo uno de los primeros fragmentos. Entrevisté a Víctor Hugo, un obrero de Córdoba, que lo primero que me dijo en nuestra conversación fue una anécdota. Y dice, quiso entrar un pariente mío a la fábrica, ¿no? Esa gran fábrica de Córdoba, y yo hace mucho que trabajaba allí. Lo primero y lo único que le dije fue, yo te voy a matar si me dicen que viniste a armar quilombo. No podés traicionar a la familia y a la fábrica. Cosa que pasó y que hizo que yo no le hablara más. Esa fue en aquel momento, digamos, el primer contacto que tuve con fuentes orales y fundamentalmente pensé que era necesario probablemente replantear las preguntas. Seguí con el trabajo de campo. Y fundamentalmente relato como los siguientes, esos relatos que yo iba acumulando confirmaban esta impresión que tenía, o sea, de que probablemente la fábrica y la apología de la fábrica era más importante que la experiencia política que habían vivido esos trabajadores en los 70. En otra ocasión yo entrevisté a dos familias de obreros, siempre de Córdoba, en el año 2015, y ahí tuvimos la posibilidad otra vez de reflexionar sobre ese pasado. Yo me di cuenta que los trabajadores preferían no hablar de dictadura. La misma palabra llevaba con sí algunos elementos, llevaba algo negativo, un elemento que era mejor olvidar o ocultar. Entonces, de ahí fui anotando todas las definiciones que aquellos sectores populares daban de la dictadura, la época de los militares, cuando estaban los militares, y otras definiciones parecidas. Cada vez que iba avanzando con ese trabajo de investigación me daba cuenta que, para retomar el título de esta intervención, la idea de buscar héroes, la operación de buscar héroes, era una operación fundamentalmente equivocada, o una operación que tenía que ver con un prejuicio que muchas veces, que es muy común en el campo de las historias del trabajo, que piensa que la clase obrera, así como el día y la noche, es un elemento permanentemente activo de la sociedad y fundamentalmente es el motor de la revolución. Probablemente, como nos ha enseñado el Fordismo y también, digamos, el trabajo de Thompson, ¿no?, sobre los orígenes de la clase obrera en Inglaterra, sabemos que no necesariamente la clase obrera es el motor de la revolución, y hasta podemos pensar que la clase obrera sea un elemento reaccionario en algunos momentos. Bueno, iba avanzando con las grabaciones, con las entrevistas, y me encontré con un elemento central en la articulación de mi investigación, que se trataba, ese elemento estaba representado por un fuerte espíritu de otredad que los trabajadores comunes, como se iban autodefiniendo, o los trabajadores en sí, es decir, los trabajadores que se autorrepresentaban como obreros y nada más, tenían de ello mismo. Entonces, ahí me di cuenta que probablemente era necesario ir replanteando la pregunta de la cual se desprendía mi trabajo, y eso fue evidente a raíz, digamos, de otras entrevistas centrales a las dos familias de Córdoba,
en la cual surgieron estos elementos, y leo. Digamos, ahí hubo todo un problema porque yo le insistía a esos trabajadores para que me contaran algo de la dictadura, porque se sabía que había pasado algo en la fábrica. Y sin embargo, los trabajadores preferían no hablar. Entonces yo, preguntándole por esa disciplina, recibí esta respuesta. Digo, ¿cómo puede ser que el obrero sufriera la disciplina? Y Alfredo, un obrero metalmecánico, me contesta que era obvio, era necesario que hubiera disciplina, y nosotros éramos disciplinados, porque nosotros también teníamos la cultura de la disciplina y la cultura del trabajo, ¿no? Dos elementos casi simbólicos en estas memorias. Nosotros éramos fieles a la Fiat y la empresa era una seguridad para nosotros. Yo veía el progreso de los operarios que venían de la fábrica en bicicleta y terminaban con un Fiat 600. Un hombre trabajador progresaba y eso nos llenaba de orgullo. Nosotros éramos orgullosos. Y entonces ahí se plantea por primera vez este elemento, ¿no? O sea, nosotros, responsables, nosotros con la cultura del trabajo y los otros. Entonces ahí, obviamente, la referencia a los otros era interesante y insistí para que me explicaran. Y sí, me dice Alfredo siempre, era una división entre malos y buenos. Y la sociedad nuestra fue muy dividida entre los militares que querían rescatar al orden y otra parte que apuntaba al desorden. Alfredo repetía, ¿de dónde venían estos sindicatos combativos? Que no era un verdadero sindicato, que sería necesario. Ellos hacían desorden. Acá, cuando se rompió el equilibrio, tuvieron que venir los militares. En ese segundo fragmento ya estaba planteada la cuestión fundamental de la otredad, el yo y el nosotros y los otros, el obrero en sí, como se autodefine, o el obrero común y el obrero politizado, casi que el obrero politizado representara una categoría no de verdad parte de lo que sería la clase trabajadora, como algo extraño a la clase. Y entonces, alrededor de estos elementos empezaron a jugarse distintas cuestiones. En el marco de la intervención de hoy, más allá de aquel consenso social hacia la dictadura, que es un elemento que yo exploré en el libro que acaba de salir en Italia, cuando la Fiat parlava argentino, más allá de este elemento del consenso social, yo aquí haría hincapié en el recorrido de un doctorando y después de un postdoc que, del estudiar la historia de la represión de la clase trabajadora, pasa a estudiar las actitudes sociales bajo un régimen militar, ¿no? Que son dos cuestiones obviamente que entre sí se entrecruzan, pero que tienen, digamos, estatutos epistemológicos separados. Entonces, en ese sentido creo que es interesante pensar a las fuentes orales como un elemento transformador, más allá de informarnos sobre los hechos, nos informan sobre la forma en la cual los sujetos reflexionan sobre el deseo, sobre la esperanza, que los sujetos expresan desde el hoy hacia atrás, a propósito de un periodo histórico, pero digamos la capacidad transformadora que tiene la fuente oral de corregir en cierto sentido o de transformar el eje de una investigación, ¿no? Una investigación, la mía en este caso, que tenía ya una senda, tenía ya una literatura de referencia,
unos encuentros, unos congresos ya establecidos, y sin embargo la fuente oral te indica que probablemente es necesario no cambiar las preguntas, pero digamos replantear probablemente el problema de investigación. En ese sentido creo que la conversación, la intervención de hoy apuntó un poco a eso, ¿no? A expresar desde un punto de vista etnográfico, con algunas notas personales etnográfico, la potencialidad de la fuente oral más allá del ser una fuente, ¿no? De transformar una agenda de investigación. Entonces eso hizo que sucesivamente, y ese es un trabajo que debería empezar, digamos, en el momento en el cual se termine la pandemia del coronavirus, empezar a trabajar en un sentido transnacional en la relación entre gente común y dictaduras en América Latina, entre consenso y represión, que son dos elementos que están siempre en juego en el contexto de una dictadura militar, y que son cuestiones que obviamente no apuntan solamente a la experiencia histórica de Argentina, sino que tienen que ver también con otros países de la región. Brasil me parece un caso ejemplar, y Chile, que son los dos países que incluyo la nueva investigación sobre un mapa transnacional del autoritarismo fordista, cuyo título es este. Me parece que es una cuestión central, no solamente de los estudios de trabajo, sino que en general de los estudios de historia reciente, ¿no? Que en general siempre han ido esquivando un poco la temática, ya que hablar de consenso hacia un régimen militar es algo obviamente complejo, que hay que problematizar, pero es algo que, por ejemplo, la historiografía alemana, desde los 80 en adelante, ha hecho brindando resultados muy interesantes. Así que yo creo que, como me están confirmando, termino acá la exposición, y hay preguntas, me están llegando unos audios que voy a reproducir para ir a la parte de las preguntas. Te digo, el primer comentario es de Rafael Nascimento Gómez, que te felicita por tu investigación y dice que es muy importante, y que le gustaría preguntar, aunque no sea tu tema central de investigación, sobre fútbol y política en el periodo. ¿Hay alguna posición política de las clases obreras investigadas sobre el tema del fútbol? ¿Son hinchas de algún equipo principal? ¿Hubo alguna posición de los equipos frente a la dictadura? Bien, no sé si escucharon la pregunta de Gómez. Fundamentalmente, digamos, obviamente el tema del Mundial 78 es un tema central también en la agenda de investigación más reciente. Se están dedicando cada vez más espacio al tema. Fundamentalmente lo que se podría decir es que obviamente un gran evento futbolístico representa para la dictadura un momento de consenso, de construcción del consenso, también de ostentación del consenso. Y por el otro lado, digamos, enfocándolo más sobre el caso específico que yo trabajé, que son los trabajadores de la Fiat en la Argentina, tenemos otro elemento que se superpone a este, y es que como todas las grandes empresas de la época, Fiat organizaba organizaba a sus trabajadores en equipos de fútbol, y entonces, digamos, ahí es interesante ver cómo se van uniendo distintos elementos, o sea, el practicar el fútbol, el ser hincha del equipo del propio sector de la fábrica, y a la vez enfrentarse con otros equipos de otras fábricas, ¿no?
para generar para generar obviamente más consenso y para generar más espíritu corporativo. Así que, por ejemplo, esto fue, en el caso específico de Fiat, fue uno de los elementos más recurrentes de la estrategia empresarias, y fue un elemento que, por ejemplo, Fiat hizo también en Brasil, en lo que es la planta de Belo Horizonte. ¿Qué otra pregunta? Bueno, la siguiente pregunta la quiero hacer yo, ¿no? A nivel personal. Me interesaría saber, a nivel metodológico, cómo abordaste la historia oral siendo italiano, o sea, siendo extranjero, y teniéndote que adecuar a formas de ser, a usos, a expresiones locales argentinas, que además tienen una forma de hablar y de ser muy concretas, muy específicas. ¿Y cuáles fueron los mayores retos que a nivel metodológico encontraste en cuanto a, por ejemplo, personas que idealizan el pasado o que esconden ciertos detalles, sea por connivencia o sea sin querer? Un poco que nos relates cuál ha sido tu experiencia con la historia oral y también, pues, ¿por qué no?, hablarnos un poco con alguna experiencia, algún dato curioso que te haya ocurrido. Bueno, gracias Carlos, no sé si escuchó, supongo que sí. A ver, la pregunta va sobre historia oral y ser extranjero. A ver, en mi caso fue siempre un elemento fundamental el ser extranjero, en el sentido de que ser italiano, eso es un elemento, ser italiano en la Argentina no es lo mismo que ser italiano en otro país. ¿No? La italianidad es como un elemento muy, muy presente en este país, lo es también en otro país de la región, pero particularmente acá. Lo era hasta los años 70, 80, la población argentina tenía una fuerte presencia, marca de la italianidad. Entonces, digamos que muchas veces el ser extranjero, cosa que me reprochan otros investigadores, abrió muchas puertas, con un cariño hacia el investigador italiano mayor que hacia el investigador local, criollo, ¿no? A nivel de, obviamente, la cuestión que planteabas es fundamental, ya que el que hace historia oral fundamentalmente, si bien trabajamos con audios o con videos, pero fundamentalmente con audios, al final vertimos, digamos, las transcripciones de los audios en textos, en ensayos, en libros. Entonces ahí se presenta siempre un problema enorme de fidelidad, ¿no? ¿Qué tan fiel puede ser la traducción de una entrevista hecha en la Argentina en un castellano particularmente empapado de lunfardo, de slang de la calle? Pero ya que yo, por ejemplo, en mi caso, ya que son varios años que vivo acá, al principio obviamente costaba, pero al final como que lo fui casi incorporando, algunas palabras, el laburo, por ejemplo, ¿no? Trabajo, que tiene una derivación italiana, y tal. Entonces eso como que fue un aprendizaje en el aprendizaje. Los retos de la investigación, del uso de las fuentes orales, en realidad fueron los mayores problemas, los límites de hacer uso de las fuentes orales fue fundamentalmente convencer mi tutor en ese entonces de que las fuentes orales tenían validez, tenían una propia validez a nivel epistemológico. Porque en realidad luego Alessandro Portelli lo repite siempre y vale la pena repetirlo, o sea, fundamentalmente la persona no tiene, o sea, menos las que tienen un motivo sí para mentir, es difícil que mientan deliberadamente, ¿no? Puede que haya algún error, puede que haya versiones distintas del mismo hecho, y obviamente uno de los retos de la investigación, por ejemplo, fue entender por qué alrededor, por ejemplo, de la desaparición de 2 trabajadores de la planta
de Buenos Aires que yo estudié. Alrededor de esa desaparición se generaron distintas versiones. Según fulano, el obrero desapareció porque era un militante político, según otro, porque pintó el auto a un militante político pero sin querer, sin saber. Entonces, digamos, ahí el elemento, lo que nos enseña la historia oral, más allá de reconstruir el hecho, si si estamos afortunados y tenemos, por ejemplo, documentos que respaldan que tal hecho aconteció según informa el diario, ahí la riqueza de la fuente oral es de informarnos a propósito de la cultura, del imaginario, de los entrevistados. Entonces, si podemos evidenciar estos falsos recuerdos, la huelga fue tal día y en realidad fue otro, eso no abre, digamos, un mundo de interpretaciones que lo que hace lo que hace que la historia oral tenga potencialidades muy fuertes, ¿no? Por otro lado, obviamente, a la vez hay como la que fue llamada en el mundo anglosajón la nostalgia de las chimeneas, ¿no? O sea, la nostalgia del mundo fordista en un mundo que no es más fordista, en el cual los sectores populares se la pasan peor, digamos, medianamente peor que antes. Entonces también los relatos positivos de la época en parte se pueden leer como eso, como la nostalgia por una golden age, por una época de oro perdida, y a la vez una realidad, una contemporaneidad que hace que los consumos de masa que se habían prometido en los 70 no se cumplieron y no se cumplan ahora, en ese contexto argentino. Tenemos una pregunta que se me perdió. Ahí va. Pensando en el encuentro de entrevista de historia oral y en la situación en que el sujeto elabora una narrativa que es distinta en lo que esperaba sobre tu hipótesis, pero lo interesante es preguntar, ¿qué haces en el encuentro de entrevista? Una opción podría ser preguntar varias veces de distinta forma, pero quizá no puede llegar a generar que los entrevistados se sientan incómodos. Entonces, ¿cómo darse cuenta cuando hay que cambiar enfoque? Bueno, una pregunta de un millón. O sea, yo creo que volví a reescuchar ahora, hace poco, una entrevista del 2014 y recién me di cuenta de este error mío, digamos, ¿no? El error mío y quizá el error en la pregunta de investigación desde el principio, ¿no? Yo, como vos proponía, Diana, intenté insistirle con la misma pregunta, que era, pero ¿cómo podían vivir bien? Porque lo que me decían los obreros era, nosotros vivíamos bien, el pan no alcanzaba, la dictadura afectaba solamente al personal politizado de la planta, entonces nosotros vivíamos bien. Entonces yo, desde una perspectiva ética y un poco suponente, le insistía diciendo, pero ¿cómo puedes, digamos, cómo le puedes intercambiar, digamos, tu bienestar con el hecho que estás en un estado de sitio, en una situación excepcional, ¿no? Y la pregunta, lo que aclaré era que una pregunta que tenía sentido para mí, obviamente, para un historiador, para una persona con una formación, digamos, medianamente de izquierda, pero no tenía sentido para una generación de trabajadores hijos de migrantes que había sufrido la precariedad de la segunda posguerra en su propia piel. Entonces, digamos, en ese sentido, yo no sé si hay forma, digamos, cuando ya te hiciste una idea y fuiste a hacer las entrevistas, en el momento de la entrevista si podés cambiar un poco el rumbo de la entrevista. Lo que sí, después,
una opción, digamos, es reflexionar a propósito del por qué. También hay otro elemento que está en juego, ¿no? La empatía con la otra persona, le caíste bien, le caíste mal, pero digamos que reflexionar críticamente sobre la pregunta y sobre este diálogo, si fluyó o no fluyó, sobre el por qué de este diálogo fluyó o menos, puede ser, ¿no? Se le puede dar una vuelta, digamos. Se le puede dar una vuelta así. No sé si contesté a la, a la pregunta. Aquí tenemos otra. No sé si... Aquí la siguiente de Dayana Barrales. Esta sí la tenemos. Paulo César Gómez, no sé si sabe quién es. Pregunta si podrías comentar algo sobre las relaciones entre Argentina e Italia durante la dictadura y si hubo un movimiento significativo de exiliados argentinos en Italia. Sí, bueno, la cuestión es interesante en el sentido de que la dictadura argentina, digamos, volviendo a lo que decía anteriormente, ¿no? Italia y Argentina siempre tuvieron una relación muy estricta, sea por la cuestión de la migración de mano de obra, de la gran migración de principio de siglo, de final de 1800, principio de siglo y de la segunda posguerra, y a la vez por la migración de capitales, de empresas y empresarios que durante 100 años hicieron que Argentina se transformara en una pequeña Italia desde el punto de vista de las empresas. Fiat no era el único caso de una multinacional italiana presente en el país, ¿no? Tenemos mucho más, tenemos Pirelli, Olivetti, Eni, digamos, una serie de grandes empresas de capital italiano presentes en el país, que siempre se apoyaron a esa trama, a ese entramado de empresarios locales italianos, hijos de italianos, gobierno argentino, peronista, no peronista, dictatorial, democrático, y el gobierno italiano, digamos como una triangulación. Eso para decir que cuando acontece el golpe militar, Italia, el gobierno italiano de ese entonces, que era un gobierno de la democracia cristiana, no hace mucho para hostigar a este gobierno. El caso del Chile es más conocido, el embajador italiano se retira, los militantes políticos de izquierda se van a vivir a la embajada italiana y demás cosas. En el caso italiano hay cierta reticencia por parte de la embajada a ayudar, digamos, lo que se quieren exiliar a Italia o los militantes políticos, ya que hay grandes intereses en juego, ¿no? Y es por eso también que durante los 70, durante la dictadura, hay por lo menos 2 visitas oficiales, tres visitas, una de Massera en 77 y 2 de Videla en 78 y 79, durante las cuales los gobiernos de la democracia cristiana y el gobierno de la junta militar se ponen de acuerdo por fornituras militares, fundamentalmente. Un elemento central en esa articulación de la relación Italia-Argentina es la masonería, la P2, la Loggia Propaganda 2, que era ese rejunte de masones entre Italia y Argentina, de la cual participaban los vértices del Estado argentino y del Estado italiano, tanto Massera como el almirante italiano, jefe de Estado Mayor de la Armada Italiana. Entonces ahí se ve también cómo ese eje de la P2 fue una forma que encontraron estos países para hacer negocios, ¿no? En ese sentido, hace un par de años me parece que salió un libro aquí, bueno, primero en 2012 salió un libro en Italia compilado por Toñonato sobre estos hechos y un grupo de investigación italiano, y hace 2 años salió en la Argentina
compilado por Inés Izaguirre y Alejandro Asciutto, otro libro sobre el mismo tema que justamente va desentrañando el tema de la complicidad de las empresas occidentales con la dictadura de Videla, fundamentalmente. Así que, y luego sí, obviamente hubo muchos militantes políticos argentinos que se exiliaron en Italia. Ninguno se exilió, obviamente, ninguno recibió formalmente el estatus, digamos, de exiliado, pero el hecho de que la gran mayoría de los argentinos tenía y tiene pasaportes italianos hizo que fuera imposible negarle, por lo menos por razones humanitarias, el arribo, la llegada a Italia. No sé si con eso contesté a tu pregunta. Me dicen desde la atenta herejía del encuentro que por ahí tenemos algunos minutos más para eventuales preguntas. Si no tienen más preguntas, pueden escribir abajo, pueden enviar un mail o lo que sea. Creo que con eso podemos concluir. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.